Bien, en este video vamos a ver cómo crear un pequeño sistema, ¿verdad?, de contactos. La idea del laboratorio es la siguiente: crear un pequeño número de un pequeño sistema que permite ingresar diversos contactos, donde la estructura de la tabla que vamos a crear, en este caso sería nombre, contacto, apellido, teléfono y dirección. Se tiene que crear una clase que pues tenga su getter, tenga su setter, un constructor y que permita ingresar contactos. Pues además pues una pequeña clase controladora pues para poder editar y eliminar esto. Vamos a empezar por lo más sencillo, que es crear la tabla, ¿verdad?, de SQL para poder trabajar con ella. Entonces, para trabajar en esto es necesario un servidor MySQL, un cliente SQL y pues posteriormente un conector pues para poder funcionar con ella desde Java. Empezando desde lo más básico, pues necesitamos el servidor. Para eso yo les facilité en varias ocasiones el servidor llamado WAMP, pero en su versión portable, el WAMP Server. Entonces, bien, vamos a ejecutar nuestro servidor, podemos ejecutar desde una máquina virtual indiferente. Yo en mi caso pues lo estoy ejecutando pues desde mi máquina local. Es importante que a la hora de que ejecutemos el servidor pues nos pedirá el firewall permiso, por si es la primera vez se lo permitimos. Y que nos fijemos en esta parte acá, que tengamos el Apache y el MySQL como running, o sea que se está ejecutando, ¿no? Esto que el porcentaje de uso es indiferente, pero es importante que lo tengamos ejecutando los dos. Bien, ya tenemos nuestro servidor, este lo podemos minimizar, lo podemos dejar ahí tranquilamente, no hace falta que lo toquemos más y regresemos para el programa. Ahora necesitamos un cliente SQL, que puede ser PHP pero en este caso vamos a usar este de acá que se llama Heidi SQL. También en su versión portable, simplemente se descomprime y se ejecuta. Vamos a ejecutar Heidi SQL y ustedes pues mirarían, realmente no mirarían esto, mirarían, vamos a borrar algo así, que no tienen ninguna conexión. Entonces vamos a crear una nueva conexión a la que llamaremos localhost, que es nuestra máquina local. En la dirección IP podemos dejar esta de aquí o podemos escribir también localhost. En el usuario por defecto, en esta versión que estoy usando usa pues root, contraseña también root. El puerto es el mismo y pues nada, simplemente se le haría guardar y abrimos la conexión. Si hicimos correctamente tendríamos que tener pues nuestro servidor con las bases de datos que existen en él. Ahorita pues no hay mucho, simplemente algunas prácticas que hay acá y pues acá vamos a crear ahorita más por defecto, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva base de datos sobre el nombre de la conexión. Hacemos clic derecho, crear nuevo, base de datos. Y lo bueno de este Heidi, pues PHP también lo hace, es que aquí abajo nos muestra el código sobre cómo lo vamos a ir haciendo, ¿no? Un código create para que podamos ir familiarizando con la sintaxis, ¿no? Con Transact SQL. Entonces, esta base de datos se va a llamar Practical Lab 1. El collection es esto de aquí, como les digo, cómo se codifican los caracteres dentro de la base de datos predeterminado, lo podemos dejar. Y aquí tenemos pues nuestro código sobre cómo se crea una base de datos en Transact SQL. Damos a aceptar y ya tenemos creada nuestra base de datos. Si en algún caso no nos apareciera, refrescaríamos acá en este botón en recargar o pues F5. Recargamos la base de datos y ahora la tenemos que seleccionar para trabajar con ella. Hacemos doble clic y ya estamos trabajando desde mi base de datos. ¿Cómo sé yo que estoy trabajando sobre ella? Tengo este check aquí y además en la base de datos tengo seleccionada esa. Ok, vamos a la pestaña de consulta, que aquí pues de nuevo lo bueno de él es que tiene una serie de ayudas pues sobre cómo pues funciones SQL, palabras clave de SQL. Tiene un poco así un tutorial, ¿no?, sobre cómo usar el código SQL, pero bien. Ahorita lo que nos interesa a nosotros es la creación de esta tabla con estos campos. Entonces vamos a preparar nuestro query. Ya habíamos practicado un poco de eso, pero de nuevo. Vamos a ejecutar la sentencia create, que vamos a crear una tabla, create table, seguido del nombre de la tabla que queremos crear. Yo le llamaré contactos. Abrimos y cerramos, punto y coma final. Dentro de los paréntesis vamos a estructurar pues qué campo vamos a usar. Esto de que está en mayúscula y en minúscula lo otro es simplemente estético, es visual, es indiferente, ¿verdad? No crean que es caso sensitivo de momento. Entonces los campos van a ser nombre de contacto, apellido de contacto, teléfono y dirección. Importante ir acostumbrándonos ya a ir
definiendo los tipos de datos y el alcance que van a tener. Bien, entonces el primero será un identificador que vamos a hacer, aunque aquí no aparezca en nuestro folleto, no aparezca un identificador, lo vamos a poner para nosotros pues identificar dentro del sistema qué entrada es la que estamos trabajando. Entonces le vamos a poner ID contacto. Este identificador generalmente es de tipo int, es un número, no acepta valores nulos, not null significa que no acepta valores nulos, y es el auto increment. Nosotros nos damos cuenta que vamos escribiendo bien el código cuando se nos marca en azul, más se nos resalta. Entonces acá hagamos un identificador de tipo int que no acepta valores nulos, que se autoincremente cada vez que se actualiza. Coma para pasar a la siguiente sería nombre contacto. Entonces lo codificaríamos. Nombre contacto. También los nombres de los campos de nuestra tabla no pueden ir en espacio, tienen que ir pegados o con guiones bajos. El nombre contacto pues va a tener de tipo varchar, que como decir es un texto, y su longitud vamos a poner una longitud de 32 caracteres, ¿no? Un nombre, simplemente primer nombre o segundo nombre incluido, que acepte 32 caracteres, no va a admitir nulo. Y pasamos al siguiente. Apellido, contacto, también de tipo varchar, longitud 32 y not null. Aquí me comí la coma. Cada vez vamos a ir separando por coma, a excepción del último. El último ya no llevaría pues esa coma. Coma y pasamos al siguiente. Teléfono. Teléfono generalmente pues puede ser varchar porque lleva un más al inicio. Sí, vamos a incluir el código de área, pero en este caso no voy a incluir el código de área. Simplemente va a ser un número de teléfono, así que lo incluiremos como int, sin rango, ¿no? Automáticamente el propio MySQL me asignará el rango, que no admita nulos. Pero a este le voy a dar una excepción, que va a tener un valor por defecto. Para decir qué valor por defecto va a ser, a la hora de que nosotros hagamos la sentencia insert, también podemos definirlo, pues no lo podemos incluir en el insert y pues, tomaría el valor por defecto, default, seguido pues de su valor. En este caso yo quiero que pues sea 0. Si no se le pasa un valor a la hora de que hagamos la sentencia insert, por defecto el teléfono va a ser 0. Coma para pasar al siguiente. Ahora nos falta la dirección. La dirección ya es un poco más larga, siempre es un varchar porque es un texto, pero es un poco más larga una dirección. Decimos que not null también, y coma para seguir a lo demás, ¿no? Vamos a agregar un campo extra, que es un campo que vamos a agregar pues para definir cuándo se creó esta tabla nada más. Es simplemente para depuración, no es necesaria, pero lo vamos a añadir, que va a ser el create@, para decir, guardar la fecha en la que esta tabla se creó, en la que esa entrada en la tabla se creó. Va a tener de tipo de dato timestamp, un timestamp, o sea una marca de tiempo, no va a permitir nulo, y su valor por defecto va a ser el tiempo actual, current time stamp, correcto. Último paréntesis, aquí en esto de aquí hicimos un autoincremento en el ID contacto, pero para que ese autoincrement surta efecto tiene que ser una llave primaria. Entonces para definir una llave primaria es primary key, abrimos, cerramos paréntesis, seguido del nombre de la columna que queremos asignarla, ID contacto. Y esta, como es la última parte del query, ya no lleva coma. Entonces si nosotros ejecutamos esta consulta, se ejecutó, no nos dio ningún error, correcto. Aquí abajo nos podemos comprobar. Ahora iríamos a nuestra base de datos y actualizaríamos para ver si tenemos la base de datos. Damos doble clic acá y aquí tenemos todos nuestros campos, todas nuestras longitudes, nuestros valores predeterminados, si permite nulo o no, y está todo correcto. Si nos vamos al código create, el hide SQL pues nos genera un poco ya un código SQL ya más completo, digamos. Ya los int me le acepta valor, a estos de aquí, los campos me le pone las comillas esta, y ya está un poco más completo, ¿no? Pero este código nosotros lo podemos guardar para posteriormente lo podríamos usar, ¿no? Si le damos a, perdón, archivo, guardar archivo SQL, guardar como fragmento, aquí lo podemos guardar nosotros y lo podríamos usar posteriormente. Ok,
Ya hemos creado entonces nuestra tabla en MySQL, ¿no? Tenemos la base creada. Ahora pasaríamos a crear lo que sería la clase de SQL. Perdón, la clase para jalar los datos del proyecto, ¿no? Eso lo haríamos en NetBeans. Así que pasaríamos a NetBeans ahora.